Nos veníamos haciendo la pregunta en un programa anterior sobre Colombia, cómo llega Colombia al momento de la pandemia. Y decíamos que Colombia ya venía enferma. Vamos a ahondar sobre ese aspecto específico. En los años 70-80 se vino en el país haciendo una aplicación paulatina de reformas para adaptar el país a la entrada del neoliberalismo o la apertura económica, asunto que tomó gran fuerza después de los años 90 con la aplicación del Consenso de Washington y en Colombia en específico con la firma de la Constitución del 91, un gran avance social en materia de derechos, pero que dejó la ventana abierta a la globalización. Consecuencias de esas toma de medidas políticas paulatinas sucesivas que aún hoy viven en el país. Por un lado, se reestructuró la institucionalidad para que ésta empezara a ser mínima, es decir, un Estado reducido. Se privatizan entonces muchas entidades públicas, el presupuesto dirigido hacia el gasto social pasa, debido a la regla y de la sostenibilidad fiscal, al pago de la deuda pública. Se pierde la soberanía monetaria y eso hace que muchos de los derechos empiecen a ser tratados como mercancías, anclados a la ley de la oferta y la demanda. Consecuencias de estas privatizaciones y de esta reforma del Estado que empieza a ser mínimo frente a la garantía de los derechos de los ciudadanos. Por un lado, en el que haremos énfasis, se desindustrializó el país. Pasamos entonces de tener una industria que aportaba el 23% del Producto Interno Bruto a una industria que en el 2019 bajó a un aporte del 12%. Y eso va a repercutir directamente en la generación de empleo estable y empleo digno. En materia de balanza comercial, es decir, el cruce entre exportaciones e importaciones, pues empezamos a tener un déficit que también va a impactar en la calidad de las políticas económicas del país. No se cumplió con ese objetivo que se venía planteando con la llamada apertura económica. El DANE, a datos de abril del 2020, nos está mostrando unos datos preocupantes. Nos dice que se registra un déficit de la balanza comercial en Colombia superior a 1.000 millones de dólares para abril del 2020. Pero para el año 2019 ese déficit ya marcaba más de 400 millones de dólares. Son datos preocupantes en tanto que afecta e impacta directamente con las promesas de mayor crecimiento y mayor bienestar para Colombia. Ya se venía entonces alertando sobre los problemas del déficit y su impacto en la economía del país. Los diferentes medios e informes lo venían diciendo. Pero, ¿qué es lo que estamos importando y qué es lo que estamos exportando? Cuando entramos a determinar la correlación de los productos, pues encontramos también algo más preocupante. Los principales productos que envía Colombia, por ejemplo, Estados Unidos, son materias primas sin transformación: petróleo, café, flores, oro, aceite, entre otras. Pero las que importamos son maquinaria, tecnología, derivados del petróleo, vehículos, productos con tecnología y de mayor transformación. Lo que también para nosotros es preocupante, en tanto que terminamos siendo una economía dependiente. Centramos nuestra economía entonces bajo esa dinámica comercial y en el anclaje de la economía global como una economía reprimarizada. Se fortaleció entonces la institucionalidad y las normas del país para darle la entrada y un lugar privilegiado al sector minero energético y la agroindustria, lo que va a repercutir directamente, como lo decíamos ahora, en el empleo, la calidad del empleo, y va a impactar directamente en la destrucción paulatina de la naturaleza y los ecosistemas. Sin embargo, el modelo prometió que la agricultura se iría a desarrollar, pero encontramos, según los datos, que esto tampoco se cumplió. Entre importaciones y exportaciones de alimentos encontramos el aumento acelerado de la importación de estos. Pasamos, por ejemplo, en el comparativo del año 2000 al 2015, que pasamos de exportar
más de 5 millones de toneladas de alimentos, al 2015 estar importando más de 11 millones de toneladas de alimentos. Al 2019 estamos hablando ya de 14 millones de toneladas de alimentos. Porcentajes de alimentos exportados es el 11.6% frente al 29.4% de lo que estamos importando. Esto es preocupante. Ahora miremos qué es lo que estamos importando, cuáles alimentos. Y encontramos, según la Sociedad de Agricultores de Colombia, que estamos importando carne, pescado, lácteos, quesos, legumbres, una infinidad de productos. Estamos algo así como mercando en el exterior, productos que pudiésemos producir en el país, y esa producción en el país estaría generando mayor impacto en la economía de la que se esperaba con la apertura económica. Entonces son datos que nos ponen delante de una problemática que podemos transformar. Más preocupante aún, en medio de la pandemia, a 31 de marzo del 2020, no contentos con este panorama, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos emitió un informe en el que describe las grandes oportunidades que tienen los productos norteamericanos en este momento de pandemia para aumentar sus ventas en Colombia, lo que hace aún más preocupante la situación para el campesino colombiano. Impacto también directo de este modelo económico en la calidad, como lo decía, del empleo. Entonces tenemos un aumento paulatino de la desocupación, un aumento de la inactividad, una categoría que crea el DANE para medir a aquellas personas que se dedican a una actividad como estudiar o labores de la casa, o que han dejado de buscar empleo. Entonces esas cifras son preocupantes, en tanto que dentro de los ocupados el 47.9% terminó perteneciendo a la economía informal, es decir, precarización laboral, es decir, empleo sin una sustentabilidad y permanencia. El 35%, las personas que están cotizando salud y pensión, solo el 35%, según datos del DANE, cotizan 12 meses al año. El resto cotiza menos de 12 meses o no cotiza salud y pensión, lo que está implicando entonces una desprotección para su edad adulta. Es una consecuencia directa de este modelo económico. En materia de empresas, las grandes empresas concentran tan solo el 1% de las empresas en el país, otra consecuencia directa, lo que hace que se hiperconcentre también este tipo de oportunidades. El resto de empresas son pequeñas y medianas empresas que están produciendo el 85% de empleo formal. Curiosamente, estas pequeñas y medianas empresas son las más desprotegidas por las políticas nacionales. Todo este sistema genera entonces una hiperconcentración de la tierra, y es un fenómeno en Latinoamérica. En Colombia se acentúa que esa hiperconcentración de la tierra, de la riqueza y de las oportunidades está cruzada por la violencia armada. Tenemos entonces como consecuencia macro una desigualdad institucionalizada y una destrucción de la naturaleza, algo así como que estamos hablando de una economía de muerte, porque la naturaleza paulatinamente, esos centros de producción de agua y de producción de la vida terminan siendo afectados, destruidos, deforestados, devastados. Entonces tenemos en conclusión que se genera toda una arquitectura de la desigualdad en Latinoamérica y sobre todo en Colombia, donde el 10% más rico de la región terminará acumulando el 70% de la riqueza. Igual, en un reciente informe publicado por la OCDE, se manifiesta, por ejemplo, cifras preocupantes como esta. Se necesitarán 11 generaciones para que un niño salga de la pobreza, es decir, 330 años para tener una mejor calidad de vida. Y eso no es razonable. Y PPI genera, a través de esta infografía, da cuenta de la realidad de la nación.
un país biodiverso, rico, pero que está siendo destruido por un modelo económico devorador. A esto se le suma la poliética, la falta de ética en la administración de lo público, que también se prometió que sería más eficiente si lo manejaba el sector privado. Pero lo que encontramos es una gran cantidad de casos en los que la corrupción campea entre lo público y lo privado, desviando fondos importantes del presupuesto nacional hacia las arcas privadas. ¿Qué genera esto? Pobreza, exclusión, explotación, hambre, miseria. Y precisamente venía al 2019 una movilización social en crecimiento que se detiene con el fenómeno de la pandemia, pero que irá nuevamente en crecimiento. Unas manifestaciones por cambios esenciales y estructurales. La pandemia nos evidencia ese problema descrito de casi 30 años de toma de decisiones que terminaron excluyendo a la población y que ante una situación de gravedad social, pues no tiene con qué acudir a sostener y a proteger a su población más vulnerable. El mundo nos pide un cambio radical urgente, cambios de valores para avanzar hacia una arquitectura social plural y autónoma, un nuevo diseño institucional, un movimiento social cualificado, consciente, fuerte, con planes a mediano y largo plazo. Ganar en autonomía, producción propia, consumo cercano, economía social y solidaria, economía comunitaria. Requerimos un cambio urgente y debe nacer de las organizaciones sociales, de sujetos conscientes. Muchas gracias.